la satisfacción. Un gozo estar con ustedes y poder escudriñar juntos la palabra del Señor. Ya leímos la porción bíblica ahí en el libro de Primera de Juan. Un versículo dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hoy vamos a estudiar un tema que es muy importante para afirmar nuestra fe. Ya lo escuchamos, es la satisfacción. Y comencemos pensando en la siguiente pregunta. Hemos aprendido a partir de la Escritura de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. Sin embargo, también al leer la Escritura encontramos un Dios que necesita satisfacer su ira. Y la pregunta con la que quiero comenzar hoy es: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible creer que Dios necesitaba algún tipo de satisfacción antes que estar dispuesto a perdonar? Normalmente pensamos, y se escucha por donde quiera, platicamos con algunas personas y siempre hablamos de un Dios de amor. Un Dios de amor que no necesita ninguna satisfacción, porque Él es amor. Dios es amor y no se enoja. Y lamentablemente, pues en la actualidad, este pensamiento impera en muchos círculos religiosos, donde hablar del amor de Dios es lo único que se enseña. Y de hecho esta forma de pensar pues ya estaba presente en épocas pasadas. Algunos padres de la iglesia han tratado de responderse a esa pregunta: ¿cómo es posible creer que Dios necesita algún tipo de satisfacción antes de estar dispuesto a perdonar? ¿A quién satisface Jesús con su muerte en la cruz del Calvario? ¿Por qué viene Jesús a este mundo a encarnarse, a humillarse y llegar a la cruz? ¿Por qué? ¿A quién está satisfaciendo Jesús? Pues en la insensata búsqueda para dar una respuesta a estas preguntas, algunos teólogos en el pasado han respondido la siguiente pregunta de la siguiente manera: Jesús, al morir en la cruz del Calvario, está satisfaciendo al diablo. Y esta respuesta en épocas pasadas tenía una gran aceptación en la iglesia primitiva. Incluso, bueno, hasta la fecha se tiende a pensar de esta forma. Que Jesús llegó a la cruz porque Satanás lo había obligado. O en la actualidad la mayoría tiende a pensar de esta forma. Y es cierto que desde la caída en el pecado, en el libro de Génesis, a consecuencia de esta caída, la humanidad vive sometida al cautiverio, al pecado y a la culpa de este pecado. Sin embargo, en esta incesante búsqueda de las respuestas también se ha dicho que la humanidad está sometida también a Satanás. Se le considera entonces a Satanás como el señor del pecado, y la muerte lo tiene como el principal tirano. Y Jesús entonces viene a librarnos de la tiranía de Satanás. Si esa es en realidad nuestra forma de pensar, también nuestra,
pregunto lo siguiente: ¿dónde queda o en dónde dejamos la soberanía absoluta de Dios? Al analizar esta sencilla respuesta que muchos le dan a estas preguntas, encontramos 3 errores. Y el primer error es que se le atribuye al diablo más poder que el que tiene. Aun cuando la Escritura nos revela o lo presenta como rebelde, como ladrón, como usurpador, muchas personas, y en la actualidad se ve eso también, muchos tienden a hablar como que si Satanás adquirió ciertos derechos sobre los humanos, y entonces Dios ahora está obligado a reconocer con honorabilidad ese dominio de Satanás. Y si nos damos cuenta en los eventos de la vida de Jesús, cuando Jesús es tentado, eso es lo que le está proponiendo Satanás. Si postrado me adorares, te voy a dar los reinos de este mundo. Y en muchos círculos religiosos pues se le ha atribuido también a Satanás un cierto poder. ¿Pero es eso lo que enseña la Escritura? El segundo error de esta respuesta de que Jesús está satisfaciendo a Satanás es que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, dicen que solamente es una transacción divina que hay con el diablo. El precio del rescate exigido por Satanás para liberar a sus cautivos, para que dejara libre a la humanidad, era que Dios pues tenía que obedecer. Y esas enseñanzas pues hoy en día es muy popular en diferentes iglesias. Y como un tercer error es que algunos iban todavía más lejos y representaban esa transacción divina como un pequeño engaño. Y dicen, bueno, Satanás fue engañado por Jesús. Algunos padres de la iglesia agregaron todavía más a esta respuesta y dijeron que el diablo, Satanás, no tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo y que no comprendió quién era Jesús, solamente pensó que era una oportunidad de vengarse de Dios. Hay algunos aspectos que tienen valor en estas respuestas. El hecho de que tomen en serio la maldad, la malevolencia, el poder del diablo, y la Biblia pues así lo presenta. Pero también lo que la Biblia presenta es que el diablo no tiene sobre nosotros ningún derecho que Dios esté obligado a respetar. El diablo, Satanás, no tiene sobre nosotros, los hijos de Dios, ningún derecho que Dios esté obligado a respetar, porque Dios es el soberano Señor por toda la eternidad. Pero una respuesta acertada a estas preguntas que planteamos al principio es que Jesús muere para satisfacer las exigencias de la ley. Ya hemos leído la Escritura y nos dice que el pecado es infracción de la ley. Pecar es pasar por alto la ley de Dios y desobedecerla. Y ese pecado, transgredir los mandamientos del Señor, no se dejan de una manera impune. Hay una retribución penal
por quebrantar los mandamientos de Dios. No se puede simplemente pensar, bueno, ya pequé y ya no va a haber ninguna retribución para mí. No se puede pensar eso. Sabemos claramente que la infracción de la ley o el transgredir los mandamientos, claramente nos estamos oponiendo ante Dios. Estamos declarando con ofensa que somos más soberanos que Dios. Al transgredir los mandamientos de Dios, estamos declarándonos que tenemos más autoridad que Dios. Un padre de la iglesia llamado Anselmo Canterbury define el pecado como no darle a Dios lo que le corresponde. Es decir, la sumisión de toda nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pecar, entonces, es quitarle a Dios lo que le pertenece, robarle. Y de ese modo le estamos deshonrando. Si alguien de los de aquí presentes nos imaginamos que Dios simplemente puede perdonarnos del modo en que nosotros perdonamos a otros, es porque en verdad todavía no hemos considerado la seriedad del pecado. El pecado, hermanos, es un acto de desobediencia a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando alguien transgrede los mandamientos de Dios, deshonra a Dios, lo insulta a Dios. Y nada hay menos tolerable que la criatura le reste al Creador el honor que le corresponde. Y que esta misma criatura se niegue a pagarle al Creador lo que le ha quitado. ¿Nos damos cuenta, hermanos, entonces la gravedad del pecado? La gravedad en la que se encuentra el hombre sin Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso el escritor de Salmos capítulo 51 entiende lo que es el pecado y dice: Señor, contra ti solo he pecado. Me he opuesto a tu voluntad, he transgredido tus mandamientos. Y estando en esa situación, ¿qué puede hacer el hombre? Y en ese sentido, si hemos de buscar el perdón por nosotros mismos, si queremos buscar el perdón por nosotros mismos, primero entonces tenemos que pagar lo que le debemos a Dios. Pero, por otra parte, no estamos en condiciones de hacerlo. No podemos pagar nuestros pecados ni pagar los pecados de las otras personas. Cualquier obediencia que podamos tener nosotros, nuestras buenas obras que podamos realizar, no sirven para satisfacer la deuda que hemos adquirido por nuestros pecados. Por lo tanto, ¿quién podrá ayudarnos?, dijo alguien por ahí. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Tampoco otro ser humano puede salvarnos. Dado que el otro ser humano es pecador y no puede justificar a otro pecador. No hay nadie que pueda dar satisfacción. No hay nadie quien pueda satisfacer la ira de Dios, sino Dios mismo. Estamos todos huyendo de la ira de Dios, dice el apóstol Pablo. Estamos huyendo de Dios para que Dios no nos encuentre
y nos castigue y derrame sobre nosotros toda su ira. No hay nadie en este mundo que pueda satisfacer la ira de Dios, sino solamente Dios mismo. Pero también nadie debería darla, sino el ser humano. El ser humano es el responsable de haber pecado contra Dios. Pero por eso fue necesario la venida de Jesucristo. Porque alguien que sea Dios hombre satisfaciera la ira de Dios. Esta es la realidad, hermanos. Como seres humanos necesitábamos de Dios mismo. Porque ningún ser humano podía satisfacer la ira de Dios. Cuando hablamos de satisfacción, entendemos que alguien está insatisfecho, descontrolado, o cuando en veces alguien dice, debo satisfacerme a mí mismo, es porque le falta control a esa persona sobre sí mismo. O en veces decimos, estoy satisfecho conmigo mismo. Cuando decimos esas palabras es porque nos falta también humildad. Pero en Dios no hay ninguna falta de humildad. En Dios no hay ninguna falta de control. ¿Por qué? Porque Él es perfecto en todos sus pensamientos. Decir, o cuando decimos que Dios necesitaba satisfacerse a sí mismo, significa que tiene que ser Dios mismo. Dios tiene que actuar de conformidad con la perfección de su naturaleza, con la perfección de su nombre. Para Dios la necesidad de satisfacción no se encuentra fuera de Él. No había nadie quien podía satisfacer la ira de Dios, sino se encontraba en Dios mismo, en su propio carácter, en su propio ser inmutable. Y la Biblia lo expresa de diferentes maneras. Dios, dice la Escritura, no puede negarse a sí mismo. Él no puede contradecirse a sí mismo. Él nunca miente. Y debemos entender, hermanos, que el mal provoca también la ira de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas de la época del exilio, Jeremías y Ezequiel, escribían y daban a entender a un Dios que estaba irritado, porque el comportamiento de Israel provocaba eso. Y eso indica, hermanos, que en Dios, en el caso de Israel, en este ejemplo, indica que Dios se enoja contra la idolatría, que Dios se enoja contra la inmoralidad, contra la injusticia. Dios jamás se siente provocado sin razón. Solo lo que es malo lo provoca. Y eso es interesante, hermanos, porque todo aquello entonces que hacemos en contra de la ley provoca la ira de Dios. Y por eso vemos cómo Dios castigaba al pueblo de Israel, porque provocaban la ira de Dios. Y si algo debe estar seguro y quedar en claro el día de hoy, hermanos, es que Dios mismo satisface su ira. Dios es provocado a ira, Dios es provocado a celos por su pueblo.
debido a los pecados. Y cuando su pueblo peca, se enciende la ira de Dios. Arde la ira de Dios y no resulta tan fácil apagar la ira de Dios. Pero lo que resulta interesante de este tema es que la forma en que Dios elige perdonar a los pecadores, aunque estos han transgredido la ley de Dios, aunque estos se han interpuesto y están en contra de Dios, no se trata, como lo definieron aquellos personajes en la antigüedad, no se trataba solamente de que viniera alguien y desarmara al diablo y dijera el diablo, bueno, ya perdí, ahora llévate a tus hijos. No se trataba solamente de eso. Sino se trataba de satisfacer la ira de Dios mismo. ¿Quién podía hacer eso sino solamente Jesucristo? Todo padre sabe lo que cuesta el amor y lo que significa también verse tironeado por emociones conflictivas. Es más cuando se trata de castigar a los hijos. Nos damos cuenta en la cruz del Calvario cuando Jesucristo dice una de las palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús está resintiendo la ira de Dios, porque Jesucristo se hizo pecador por nosotros. Al grado pues que Jesús siente que el Padre lo abandona. Pero aún así, esta figura del Padre en la Escritura es retomada muchas veces. Y lo vemos en un pasaje de la Escritura, esa paternidad de Dios. En el libro de Oseas dice de la siguiente manera: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve, dentro de mí se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entrará en la ciudad. Vemos la gran misericordia de Dios. Y por eso el escritor bíblico también lo reafirma y dice que tenemos un Dios lento para la ira, pero grande también en misericordia. Juan describe también a Jesucristo, el Hijo único y unigénito del Padre, como lleno de gracia y de verdad. Pero también el apóstol Pablo, al contemplar la forma en que Dios trata con los judíos y también con los gentiles, el apóstol Pablo nos invita a considerar la bondad, pero también la severidad de Dios. Pues en esta tarde, hermanos, debemos de salir pensando de este lugar, que nosotros no podemos satisfacer la ira de Dios. Aun cuando hagamos algo bueno, bonito, la obra más perfecta para Dios, no podemos satisfacer la ira de Dios, sino solamente Jesús mismo. Jesús es el que vino
fue clavado en la cruz del Calvario para satisfacer la ira de Dios y rescatarnos del pecado en el que nos encontrábamos. Termino, hermanos, con la siguiente alabanza. Al pie de la cruz de Jesús, gustosamente tomó mi lugar, la sombra de una poderosa roca en el centro de una tierra cansada. Qué seguro y feliz abrigo, qué refugio probado y dulce, qué lugar de cita donde el amor del cielo y la justicia del cielo se encuentran. Ese es el amor de Dios, que por amor envió a Jesucristo su Hijo a morir por nosotros, no tomando en cuenta nuestros pecados, dice el escritor bíblico. Y la figura bíblica es que, dice el escritor, arrojó nuestros pecados al fondo del mar y jamás se acuerda de él. Oremos. Señor, gracias por enviarnos a Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre, por el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo para pagar nuestros pecados. ¿Cómo podremos pagar, Señor, ese amor tan grande? Ese amor que demostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo. Ciertamente, Señor, no podemos, sino solamente podemos decirte gracias. Gracias por Jesucristo, porque solamente en Él nosotros, que éramos pecadores, hallamos vida y vida eterna. Oramos, Señor, en gratitud, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.